La conferencia de esta noche nos invita a que trabajemos en este tipo de yoes, el yo del fanatismo y el yo de la mitomanía. Vamos a ver que esta conferencia no solamente está enfocada a, digamos, a las cosas extremas que nosotros vemos hoy por hoy en el mundo, ¿no? Como por ejemplo personas que por una creencia mental la hacen tan como si fuera tan verdad o la toman tan real en su mente que son capaces de dar su vida por esa idea, ¿no? Por una idea efímera o pasajera, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, las personas que deciden mm, pelear, por ejemplo, porque son de diferente bando de equipo, ¿sí? De deporte. Entonces, vamos a ver que esto es una razón, la palabra fans, ¿sí? Viene de fanatismo, ¿sí? Es una enfermedad de la mente. Hay varios aspectos, ¿no? A veces somos fanáticos a artistas, somos fanáticos a modas, a ideologías, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, también el fanatismo en las creencias religiosas, ¿cierto? Donde llegan a un extremo de quitarle la vida a otros seres humanos. Y todo esto hace que eh, se vuelve una enfermedad de la mente, una obsesión. La idea es que nosotros trabajando en el despertar de la conciencia podamos evitar caer en este tipo de tendencias, ya que muy fácilmente podríamos errar, ¿sí? Y, y digamos que la idea es que nuestro proceso sea algo más real, ¿sí? Que no caigamos, eh, no caigamos en creer, por ejemplo, que porque yo tengo unas ideas, ¿sí? Porque yo sé el conocimiento, entonces me creo que de pronto soy mejor que las demás personas, ¿sí? O me creo que yo estoy en la verdad, ¿sí? De esto no se trata el conocimiento. El conocimiento se trata es que nosotros trabajemos en nosotros mismos, podamos descubrir nuestras falencias, ¿sí? Fortalecerlas, conocer también los valores que tenemos, porque también tenemos valores, tenemos una conciencia. Pero, digamos, tampoco volvernos fanáticos al conocimiento en su teoría, ¿sí? Porque en la teoría el conocimiento no nos sirve para mucho, ¿sí? A nosotros el conocimiento nos sirve si nosotros lo llevamos a a una práctica interior, ¿sí? Entonces vamos a ver que el conocimiento, cuando tú lo empiezas a vivenciar, ¿sí? Eh, te saca de las diferentes teorías que nosotros siempre hemos establecido, ¿sí? Pero el conocimiento necesariamente requiere de práctica, ¿sí? Y es que eh, nosotros, por ejemplo, tenemos el yo del orgullo, el yo de la pereza, y este tipo de yoes hacen que digamos, uno no, no genere una experimentación real y se quede solamente en la creencia o en la teoría, ¿sí? Y empezamos a crear yoes de fanatismo.
Entonces empieza uno a sentirse bueno, a sentirse mejor que otra persona, a sentirse más especial, a sentirse casto sin haber trabajado la lujuria, a sentir que está trabajando, que tiene cuerpos y, y ni siquiera ha empezado a trabajar la parte sexual. Es muy importante que nosotros comprendamos que nadie va a hacer el trabajo del conocimiento por mí, ¿sí? Solamente uno, ¿sí? Tú o yo, ¿sí? Si trabajamos en nosotros mismos de una forma práctica, vamos a empezar a despertar la conciencia, ¿sí? Nosotros tenemos dos opciones: creer, dedicarnos a creer, o practicar el conocimiento. Entonces, hay algo que tiene el fanatismo y es el falso sentimiento del yo, ¿sí? El sentirse eh, especial, ¿sí? Sentirse, yo me siento bueno, yo me siento brilloso, yo me siento luminoso, ¿cierto? Pero no he trabajado, por ejemplo, el instinto en mí, las emociones negativas, los malos pensamientos, los deseos que gobiernan mi, mis centros, ¿sí? Es muy importante que nosotros eh, en la práctica del conocimiento nos volvamos revolucionarios y salgamos de todas estas teorías. Un segundito. La idea es que nosotros no vamos a convencer a nadie, ¿sí? A que trabaje sobre sí mismo, porque hay una tendencia a que tú entras al conocimiento y tú por ejemplo quieres convencer a tu mamá, convencer a tu papá, convencer a tus hermanos, a tus amigos que trabajen, y uno les dice, pero uno no va a cambiar a nadie. La única forma de enseñar, ¿sí? Es con el ejemplo, ¿sí? Pero para eso nosotros tenemos que comprender la importancia de trabajar en sí mismo solo. Los fanáticos les gusta los grupos, les gusta amontonarse, ¿sí? O el yo fanático, ¿sí? Entonces es necesario comprender que el trabajo está por hacer, ¿sí? Que hay mucho por hacer, que nosotros no hemos iniciado el trabajo, ¿sí? Y el peor error es sentirse bueno, sin haber empezado a trabajar. Entonces es muy importante desarrollar la observación de sí mismo. Por ejemplo, hay unos yoes del fanatismo que son la paranoia, ¿sí? Y el egocentrismo. Este tipo de yoes no van a permitir que nosotros demos un paso eh, en la observación, porque uno podría aferrarse a un manual, ¿sí? Podría uno aferrarse a un talismán, podría uno aferrarse a la alimentación, podría uno aferrarse a otra persona, creer que un maestro, ¿sí? Podríamos aferrarnos a, a una forma de vestir, ¿sí? O de pronto yo pensar que si tengo la barba larga o el cabello largo, o si me rapo y me depilo todo, de alguna forma voy a ser más espiritual. Nada de eso tiene que ver con el trabajo interior. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a trabajar sobre nosotros mismos para no caer en los procesos del fanatismo ni la mitomanía, ¿sí? Entonces vamos a analizar unos aspectos que,
que identifican al yo fanático en el interior, ¿sí? Entonces el yo fanático no le gusta comprobar, no le gusta esforzarse, no le gusta negarse a sí mismo, ¿sí? Piensan que, o el yo fanático piensa que el esoterismo es soplar y hacer botellas, ¿sí? Negarse, no se niega a sí mismo, no se niega al deseo, no se niega a la tentación, ¿sí? Siempre lo que les decía, quieren tener un maestro, viven con experiencias de los demás, ¿sí? Afirman lo que no les consta. Entonces, es muy importante desarrollar la fuerza del corazón y el trabajo íntimo, empezar a trabajar íntimamente sin querer convencer a los demás. La idea es que nosotros nos convenzamos a nosotros mismos de nuestro propio trabajo, ¿sí? Que nosotros empecemos a practicar lo que es la muerte psicológica, el nacimiento espiritual, ¿sí? Y el sacrificio por la humanidad doliente. Entonces, eh, todos estos yoes que buscan imagen, que se aferran a creencias, ¿cierto? Nosotros a veces desarrollamos simplemente creencias y no comprobamos ningún aspecto. Entonces, la idea es que nosotros no caigamos en el fanatismo de creer que nosotros hablamos del karma y así el karma existe, pero nunca he negociado el karma o no he ido al tribunal del karma o nunca he trasladado fondos, ¿cierto? O se conoce, por ejemplo, la técnica de la transmutación sexual y nunca se ha transmutado la energía sexual, ¿sí? O cuando se experimenta no se valora esa energía, ¿sí? Para no volverla a perder jamás. La importancia, digamos, de entender el valor del conocimiento y entregarlo y compartirlo gratis. Muchas veces creemos que creemos que es solamente eh, creemos que el conocimiento tiene un precio físico y el conocimiento tiene un valor trascendental donde nosotros recibimos esa fuerza maravillosa cósmica por irradiar amor y entregar el conocimiento desinteresadamente, ¿sí? Entender los procesos del ser, ¿sí? El conocimiento no es una religión, no es una creencia. Entonces no se trata de que todo lo que enseñamos o todo lo que leemos lo tomemos como realidad. Nosotros debemos empezar a experimentar los mundos internos, ¿sí? Empezar a experimentar el cuidado de la energía, empezar a desarrollar la conexión entre cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? El equilibrio de los centros, el desarrollo de los chakras, la autoobservación, la reflexión, la muerte del yo, ¿sí? Debemos empezar a ver a los yoes cómo destruyen nuestra existencia o cómo si nosotros los eliminamos a ellos liberamos toda esta conciencia que está atrapada, cómo nosotros podemos liberarnos de la ira, la codicia, la envidia, el orgullo, la lujuria, aprender a no identificarme con nada durante el día, ¿sí? Y a mantener centrada la atención en el interior, ¿sí? Entonces tú empiezas a desarrollar una conciencia de por qué y para qué hace las cosas. Todo lo que nosotros vamos a hacer debe ser reflexionado para que no sea un proceso fanático. Si tú, por ejemplo, vas a dejar de tomar licor, tú debes de, por ejemplo, reflexionar por qué voy a dejar de tomar licor, cómo me afecta, por qué me afecta. Si voy a dejar las drogas, debo empezar a reflexionar por qué voy a dejar las drogas. Si voy a dejar un hábito, debo reflexionar por qué voy a dejar ese hábito, ¿sí? Porque no se trata de hacer simplemente cambios pendulares de una forma fanática, sino comprender por qué y para qué es cada cosa, por qué y para qué existe cada cosa, por qué, qué es justo, útil y verdadero, qué le aporta a mi vida y qué no. Debo empezar a desarrollar la inteligencia, la sabiduría de la conciencia. No todo es lo que dice un manual. Debo aprender a meditar, a reflexionar, ¿sí? Y a cuidar la energía.
esta es la forma como nosotros vamos a empezar a liberarnos, ¿sí? De todos los procesos del fanatismo, ¿sí? Eh, Dejar los metemiedos, ¿sí? A veces muchas cosas nosotros las hacemos por miedo y eso es fanatismo, ¿sí? Que porque le tengo miedo al karma, que esto, entonces debemos hacer las cosas por conciencia. Para eso debemos estar reflexivos en todo momento, ¿sí? La idea no es acá, por ejemplo, repetir como loros todo lo que uno dice o repetir siempre lo mismo, sino que hagamos cada cosa con reflexión, de una manera consciente, ¿sí? Sin tratar de convencer a nadie, sino siempre entrenándome a mí mismo, porque el discípulo más importante soy yo o tú, ¿sí? Eh, el alumno más importante soy yo, ¿sí? O sea, no tengo que convencer a nadie. Cada quien es libre de obrar, de pensar como quiera. Si una persona desea utilizar estas herramientas, maravilloso, sería maravilloso, pero no podemos obligar a nadie. El conocimiento no es para las masas, sino es para las personas prácticas que llevan al discernimiento el conocimiento. Si hay que aprender a discernir. Entonces esto no es de masas, pero a uno le gustaría, o al yo fanático de uno le gustaría que toda la humanidad trabajara sobre sí misma, ¿sí? O nosotros pensamos cuando llegamos que despertar la conciencia y autorrealizarse es tirado, que es fácil, ¿sí? Pero cuando empezamos a ver que empezamos a conocer el cuidado de la energía sexual, ¿sí? Empezamos a ver, por ejemplo, cómo aparecen las diferentes opciones o tentaciones, ¿sí? Si tú decides alimentar el yo o no, traicionarte a ti mismo o no, ¿cierto? Si tú decides cuidar tu cuerpo, alma y espíritu o no, ¿cierto? Entonces cada quien va eligiendo de qué manera quiere forjarse a sí mismo, ¿sí? Entonces cuando uno decide forjar al Cristo en su interior, pues hay que templarse. ¿Y cómo se templa uno? Negándose a todas las tentaciones, ¿sí? Tomando una pareja estable y empezando a trabajar en su energía creadora sexual, ¿bien? Compartiendo el conocimiento de una forma desinteresada y practicando las herramientas. El conocimiento es para practicarlo. Si tú tienes la técnica del desdoblamiento astral, vamos, llévala a la práctica. Si tú tienes la meditación, disfrútala porque eso es un antídoto para el alma, ¿sí? Si tú estás soltero y conoces la sublimación, vamos, cuida tu energía, no caigas de pronto en un prostíbulo, no caigas en la masturbación, no caigas en la pornografía, ¿cierto? Porque la idea es que trabajemos en esas herramientas. Si nosotros no trabajamos en lo que es, por ejemplo, eh, la eliminación del yo psicológico, muy fácilmente voy a caer del fanatismo a la mitomanía, ¿sí? El mitómano es la persona que se acostumbró a decir mentiras. Y llegó el momento donde ya se cree divino, se cree especial, se cree que es hasta un dios, ¿sí? Este tipo de elementos nos estancan terriblemente. Entonces de un momento a otro yo me puedo creer la reencarnación de algo, ¿sí? La reencarnación la reencarnación de un maestro, ¿sí? La reencarnación de algún personaje bíblico, de algún personaje mitológico, ¿sí? Y termino por no eliminar nada, ¿sí? Sigo con las poluciones nocturnas y nunca cambio nada y me sigo sintiendo un maestro, un dios. Entonces para esto nosotros debemos trabajar el autoengaño, ¿sí? En ningún momento
se puede sentir que, que tú eres, que ya no tienes yoes. O sea, nosotros vamos a ir eliminando los yoes. Nos vamos a ir, aquí, a ir quitando los yoes de la luna visible, pero en algún momento o cada vez vamos a ir profundizando más en el ego, ¿sí? Y muy posiblemente tú cambies tu comportamiento, tu temperamento, forjas tu carácter, ¿sí? Pero eso no quiere decir que eres bueno, que eres un Dios, que eres especial, ¿no? Estás haciendo un trabajo de controlar al yo psicológico para que no se alimente el ego, más eso no quiere decir que ya eres especial, que no tienes nada que trabajar, que eres un angelito. No, porque el ego es una realidad, así como la conciencia es una realidad, el ego también, ¿sí? Y es muy importante vivenciar el proceso de la muerte del yo psicológico, ¿sí? Entonces, este proceso de mitomanía se suele dar, por ejemplo, en estos tipos de estudios, donde uno habla de existencias anteriores, de reencarnaciones, de dimensiones superiores. Eh, una mala autoobservación, o sea, alguien que no se autoobserva con un proceso de descontrol mental, ya se siente, se siente automáticamente un maestro, un dios, ¿sí? Y lo peor es que si uno no ha comprobado nada o si uno no sabe comprobar, facilito uno se vuelve fans del mitómano, ¿no? Entonces yo recuerdo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar el conocimiento de sí mismo, hace algunos años, y estaba repartiendo, haciendo invitaciones en la calle. De repente entonces me encontré con un personaje y le hablé del conocimiento y el personaje me dijo que se llamaba como un maestro egipcio, ¿sí? Y me mostró la cédula y efectivamente se llamaba como un maestro egipcio. Pero yo intenté darle conocimiento y me decía, no, yo no necesito desdoblarme porque yo ya soy un maestro, ¿sí? Yo ya no necesito matar, yo es porque soy la reencarnación de un dios, ¿sí? Y cuando le enseñé la parte de la sexualidad, entonces no la aceptó porque él decía que como él era el sol, ¿sí? Que era un dios egipcio, era el sol, entonces que tenía derecho a 9 planetas, a 9 mujeres. Entonces vemos que el personaje lo que tenía era la lujuria montada y no había trabajado absolutamente nada en su interior, ¿sí? Entonces vamos a ver que la idea es que nosotros empecemos a trabajar sobre estos aspectos que podrían desviarnos muy fácilmente. ¿Listo? Por acá veo que hay dos comentarios. Déjame ver dónde los puedo leer. Entonces, vamos a ver que la idea... Ah, bueno, listo. Ya vi los comentarios. Buenas noches, compañeros. Entonces, como te decía, la idea es que nosotros empecemos a trabajar, a practicar las enseñanzas para salir del estado de fanatismo. Al principio uno tiene, digamos, un afán por avanzar, ¿sí? Incluso uno cree en todo lo que uno va aprendiendo del conocimiento y queremos compartirlo y compartir la buena nueva y eso está bien también. Pero hay que empezar a comprobar que el desdoblamiento astral es una realidad, la transmutación sexual es una realidad, ¿cierto? Y hay que ir más allá, hay que buscar encender el fuego, hay que buscar hacer el desdoblamiento mental, hay que meditar todas las noches, hay que negarse a sí mismo, ¿sí? Hay que negarse a todos los yoes para trabajar en la fidelidad, en la castidad y en el amor, ¿sí? Entonces,
cuando nosotros empezamos a trabajar en nosotros mismos, ya salimos o por lo menos no corremos ese riesgo de sentir que ya somos dioses, que no tenemos que hacer nada, que tenemos los cuerpos creados, ¿sí? Pero como te decía, digamos, acá, digamos, empezamos a ver mis yoes religiosos, cuando yo creía, por ejemplo, que Dios estaba en una estatua, o cuando yo creía, por ejemplo, que otro personaje era más elevado que yo, ¿sí? O sea, me sentía inferior, ahí hay fanatismo. O por ejemplo, cuando yo creía que comiéndome algo yo estaba en un proceso de purificación, ¿sí? Espiritual. O cuando yo creía, por ejemplo, que eh, uno tiene muchas creencias, ¿sí? Y definitivamente lo que hay que hacer es empezar a trabajar en la disolución del ego. Y empezar también a, cuando tú empiezas a vivir tu proceso, ya no convences a nadie. Simplemente trabajas, trabajas sobre ti mismo, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros practicamos el conocimiento y vemos que este conocimiento requiere de tenacidad, de práctica, ¿sí? De constancia, y vemos que es difícil, a veces nos refugiamos en otro tipo de creencias donde o, o en cualquier otro aspecto donde en últimas perdemos toda la fuerza y nos apagamos, se nos apaga toda la fuerza espiritual. Entonces la invitación es que nosotros trabajemos en la disolución del ego, que busquemos experimentar cada cosa que tú ves en las conferencias, ¿sí? Que si es necesario no nos creas a nosotros, simplemente compruébalo, ¿sí? Y, y trabaja, reconoce tanto tus fortalezas como tus deficiencias en acción, ¿sí? Y velas trabajando, ¿bien? Porque no se trata de sentirnos buenos o tampoco de darnos duro, ¿sí? Sentirnos que no, que ya somos elevados, ¿sí? Sino practicar para salir del estado de fanatismo, ¿sí? De esa manera entonces podemos comprobar muchos aspectos de nosotros mismos. Es muy importante desarrollar que lo que tú piensas y sientes vaya con tu obrar, ¿sí? Sea con nuestro manejo, nuestro equilibrio en el diario vivir. Bueno, entonces la invitación a trabajar en la eliminación de estos defectos y avanzar en forma decidida a la revolución de la conciencia en la práctica. ¿Listo? No sé si de pronto hay alguna pregunta. Acá nos dice el compañero. Yo he visto algunas páginas y se centran mucho en mucha teoría y crean una fase B con unos conceptos muy intelectuales. ¿Eso sería fanatismo? A ver, pues hay unos temas que muestran, si hay una fase B que muestra, digamos, una parte teórica, otra práctica, ¿sí? Pero muestra unos temas donde el iniciado va a haber unos procesos más adelante. Digamos que esos temas también hay que practicarlos, pero la fase B no me hace a mí más avanzado, más elevado, con un diploma más o con un grado más, ¿no? Es simplemente una teoría sobre aprender, digamos, qué va a pasar más adelante si decido trabajar en mí. Más eso no quiere decir que yo me haga más avanzado, ¿no? De hecho, la fase más importante es la fase A, porque el día que uno practique, el día que uno compruebe toda la fase A, ese día se autorrealizó, porque creó los cuerpos, equilibró los centros, hizo la primera montaña, ¿cierto?
tú vas a ver que la fase A nos conduce mucho a la práctica, entonces la fase B ya es como para enriquecer un poco la parte, digamos, de la comprensión, de entender hacia dónde nos lleva lo que vayamos trabajando, más eso no quiere decir que yo sea más avanzado que los demás, ¿de acuerdo? Obvio, si yo me siento más especial porque me sé la fase B, pues estoy en un estado de fanatismo, ¿sí? O sea, lo importante es que practique. Yo me puedo saber la fase B de memoria, pero si no sé observar mi interior, si no sé detectar de pronto el yo cuando se mueve en el centro instintivo, en el centro emocional, cuando se atraviesa el mal pensamiento, cuando se incrusta la mala voluntad. Si yo no me sé autoobservar, si no sé morir en mí mismo, ¿sí? Pues no importa que me sepa la fase B, solamente tengo una teoría más. ¿Listo? Y estaría en un estado de fanatismo. La idea es que nosotros empecemos a trabajar en que en los tres factores que despiertan la conciencia, día a día, momento en momento. Me observo a mí mismo, me evalúo, trabajo en mí, ¿sí? Porque la idea, digamos, tampoco es condenar ninguna creencia, ninguna religión, respetar, digamos, todas las formas de proceder y de pensar, pero sí trabajar en mí, ¿listo? Y de acuerdo a lo que yo trabaje en mí, eso me va a llevar a, a conectarme conmigo mismo, me va a llevar a elevar mi vibración, ¿sí? Me va a llevar a disfrutar más cada instante, a afrontar con sabiduría cada proceso de la vida que se me va presentando, ¿sí? Porque la vida es una escuela, es un entrenamiento de momento en momento, ¿de acuerdo? No sé si tengas otra pregunta o si surja alguna pregunta de alguien. La idea es que nosotros practiquemos todas estas enseñanzas, las llevemos a las prácticas, las disfrutemos, las comprobemos, nos conectemos con nuestro ser, ¿sí? Que obremos con rectitud, en autoobservación, en equilibrio, en neutralidad y vayamos avanzando, ¿sí? Muerte psicológica. Si tienes tu pareja, practicas el nacimiento espiritual, ¿sí? Y lo que tú veas que pueda servirle al prójimo, hazlo, porque eso despierta el amor y nos da méritos para avanzar.